Bienvenidos a Transformando el Talento. ¿Alguna vez te has preguntado cómo conseguir un excelente trabajo? Pues te contamos que la entrevista inicial es parte esencial para eso. Soy Marideli Bonilla. Y yo soy Roberto Rosario y vengo a confesarle que muchas veces nos ponemos así, mire, con los nervios a flor de piel cuando estamos inmersos en un proceso de entrevista, pero hemos traído a una invitada que le va a compartir unos tips muy buenos a la hora de realizar una entrevista. Ella se llama Urgilia Aybar, es psicóloga laboral y además experta en gestión humana. Gracias a Dios, ¿no, verdad? Porque primero hay que agradecer a Dios, ha adquirido una muy buena experiencia laboral, lo cual la ha acreditado para llevar o liderar procesos muy importantes de gestión humana, y eso es todo un privilegio. Así que venimos a sacarte el juguito, como siempre decimos por acá. Bienvenida a Transformando el Talento. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Sí. Bueno, vamos a iniciar de una vez preguntándote, ¿cómo podemos definir la entrevista laboral y qué importancia tiene dentro del proceso de selección? Bueno, básicamente una entrevista laboral es un acuerdo o una entrevista, por así decirlo, de doble vía, donde tú vas a venderte a la empresa donde estás aplicando. Básicamente es una conversación entre dos partes donde tú vas a decir lo que tienes más allá de tu currículum, y la empresa va a validar esas competencias que tú puedas tener para aplicarlo en el puesto que está necesitando. Y dentro del proceso de selección, ¿qué importancia tiene? Porque sabemos que hay otras pruebas que se realizan para seleccionar un candidato, pero esa entrevista, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que es parte esencial, que tiene un 50, un 80% de importancia para el proceso de selección. ¿Qué propósito, qué importancia tiene esa entrevista laboral? Bueno, la entrevista es crucial ya porque, como ustedes saben, hay un proceso previo de esa entrevista. Entonces, ya cuando el candidato está en esa entrevista es crucial para el proceso, porque podemos tener varios candidatos, como nosotros decimos, una terna de candidatos que en hoja o en papel se parezcan. Pero ya en esa entrevista es que se va a determinar si realmente tú tienes el fit para la empresa, si tú tienes esas competencias técnicas, conductuales, si tu cultura se adapta también a esa cultura de la empresa. Entonces ahí es como que se valida ese fit y ese match del candidato con la empresa. ¿Y cuáles son esos errores más comunes que cometen los candidatos al momento de Bueno. una entrevista laboral? Porque hay varios. Claro, para mí, a lo largo de mi trayectoria y lo que he podido ir adquiriendo en conocimiento, el error garrafal, por así decirlo, inicia desde que el candidato llega a esa primera entrevista, desde que llega a recepción y le dan ese primer saludo, cómo se comporta, qué hacen esos minutos antes de la entrevista, llegó a tiempo, es cordial, su vestimenta o su postura está acorde con lo que es la empresa. Investigó antes ese candidato para ver si realmente está acorde con lo que se está buscando, porque si bien es cierto, la primera impresión cuenta. Y es muy difícil borrarla. Así es, así es. Sí, y eso que dice hay que prestarle atención, y es que cuando vamos a una entrevista laboral es muy importante investigar sobre la empresa que vamos a participar en la entrevista, porque es muy vergonzoso que te pregunten en la entrevista si conoce lo que hace la empresa y no sepas hacerlo. Entonces, y eso es común, déjenme decirle, hay personas que van a una entrevista en una organización, en una empresa, y no sabe a qué se dedica específicamente la organización. Para una entrevista, como bien ha dicho nuestra invitada, esa primera impresión no se puede cambiar, y ya ustedes saben que la entrevista es esencial en ese proceso de selección. ¿Y cómo puede una persona prepararse emocionalmente para una entrevista? Porque todos sabemos, y lo que hemos ido a una entrevista laboral sabemos, que esos nervios siempre están ahí y siempre van a estar, pero emocionalmente, para comportarte exactamente como eres, para decir las cosas como las haces comúnmente, ¿cómo podemos prepararnos emocionalmente para estar listo en esa entrevista? Bueno, mi recomendación a todos los candidatos que van a una primera entrevista presencial es que
respiren antes de entrar a la entrevista ya de manera formal, que lleguen unos minutos antes para que así se puedan, si quieren, tomar un poco de agua, recapitular mentalmente qué quieren enfatizar en esa entrevista, según también esa investigación que pueden hacer previa le ayuda muchísimo porque le hace tener un poco más de confianza a lo que se van a enfrentar, le permite también identificar tal vez qué es lo que yo debo indicar, en qué soy bueno, cuál es mi fortaleza para poder encajar ya en esa vacante. Pero sobre todo es que digan la verdad, que no sean, que lo vean como una conversación, que no es que te va a ir bien o mal, no, eso no va a depender de ti. El candidato no es que tiene la última palabra para saber si va a ser la persona Idóneo. seleccionada para el puesto, que se sientan libres de decir lo que realmente han aprendido, que aporta valor, como si tú vas a pertenecer a esa empresa, qué aporta valor, qué tú has hecho, si estás en voluntariado, o sea, es ser tú en esa entrevista. Y no esquematizar la de que, ay, me va a ir bien o mal, no, eso vamos a conversar, vamos a tener un conversatorio para ver si a ti te conviene también la empresa y si a mí también me convienes como candidato. Tengo una preguntita por aquí. Claro. ¿Qué consejos le darías a todos los jóvenes que nos están sintonizando en este momento para que controlen la ansiedad? Tú sabes que la ansiedad genera neblina mental. Y si genera neblina mental, te quedas totalmente sin palabras. Bueno, como ya le estaba comentando, o sea, que respiren antes, hagan sus ejercicios de relajación, que puedan respirar, que sientan cuando se estén alistando para ir a esa entrevista, pensamientos positivos de que yo soy una persona que tiene estas cualidades, por eso me eligieron para venir a esta primera depuración, por así decirlo, porque puede ser que esa entrevista te abra puerta a una entrevista, perdón, con un VP o con el gerente de área. Entonces, es ser tú y estar consciente, hacer autoconciencia de las competencias que tú tienes y cuáles son esas cualidades que ya te hicieron agotar todo un proceso previo de depuraciones y te eligieron a ti para estar ahí. Sabes que he escuchado que hay muchas personas que optan por mirarse frente al espejo y hablar o declarar afirmaciones. Sí, Decir, sí. yo soy poderoso, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. ¿Crees que eso influye tal vez en la forma en la que se vaya desarrollando o desenvolviendo el proceso de entrevista? Claro, totalmente. Para mí eso es muy importante y por eso decía, tómate ese un minutico antes, piensa en tu potencial, en lo que tú sí tienes, lo que tú sabes que te hace ser solucionador de problemas, decirte tú vas a poder, tú puedes tener. La escucha activa es un tip muy importante porque así vas a poder dar respuestas oportunas, específicas de lo que te están pidiendo y tú vas a poder tener mayor tranquilidad para disipar lo que te están preguntando. O sea que, señora, levantarse temprano cuando le toca una entrevista y a Así sacar esos es. minutitos para hacer ese ejercicio y también para beberse su cafecito. Exactamente, así mismo. Claro que sí. ¿Y qué detalles podríamos decir que causan mala impresión en esa primera entrevista? Que eso es muy importante porque a veces hay cositas o tips que uno no conoce, quizás por desconocimiento comete el error. Entonces, para hacer un poquito de énfasis. Bueno, uno de los principales errores o de las cosas que nosotros como entrevistadores podemos descartar a un candidato es el tema de la puntualidad, que, o sea, 5 minutos hacen la diferencia. O sea, siempre traten de llegar 10 minutos antes o hasta media hora antes, porque siempre te dan documentaciones previas para pasar a la entrevista. Eso es importante tenerlo en cuenta, lo de investigar previamente de la empresa, porque con eso es que tú vas a poder asegurar que vas a tener el fit o que es también para ti como candidato una empresa a la cual quieres pertenecer. O sea, investigar en ella te va a poder decir, ah, sí, me interesa, y también te va a permitir hacer esas preguntas enfocadas a la empresa que te dan ese plus para al momento de nosotros revisar, tenemos todos estos candidatos, pero mira, este hizo una pregunta relativa a cómo es la cultura, cómo es el régimen de consecuencia tal vez que tienen procesos definidos, entonces por eso es importante investigar
también el tema de la imagen, no tanto como antes, como se veía que el pelo, no, ya nosotros, eso es discriminatorio, ya en las nuevas tendencias te dicen que debemos tener mayor apertura, mayor inclusión, pero sí es bueno que la persona vaya adecuada al fit. Si la empresa es una empresa de construcción, tal vez puede ser un poquito informal, pero si es la banca o si es una empresa ya que maneja un horario de oficina, tal vez un poquito más formal, más que tu proyección de imagen refleje que tú te importa lo que estás haciendo en ese momento, que realmente te dedicaste el tiempo de ir bien puesto, de llegar temprano, de investigar sobre la empresa. Hemos, bueno, aquí Ya Mari y yo Roberto se emociona. no, tenemos un debate, Mari y yo, por Sí, cuál habla lo primero. que pasa es que hay una pregunta que no quiero que se quede y es, siempre en las entrevistas, o casi siempre, se hace la pregunta de háblame de ti. ¿Cómo se responde esa pregunta de manera correcta? Bueno, esa es una pregunta capciosa, que, bueno, estoy revelando secretos ya de nosotros los reclutadores o los gestores humanos. Bueno, básicamente lo que yo les recomiendo a todo candidato, toda persona que esté buscando una oportunidad laboral, es que hables realmente de cómo es esa persona, qué ha hecho en su trayectoria, hablar de ellos, qué le motiva, si participan en voluntariados, cómo se ven de aquí a 5 años, porque eso te permite validar, como vuelvo y digo, ese fit del colaborador que va a ingresar. Si la persona le gusta trabajar tal vez en equipo, tú vas como viendo esas cualidades innatas o intrínsecas del colaborador en ese háblame de ti, que le motiva, que tal vez lo impulsa a lograr metas, cómo es su manejo de su día a día. Todas esas cosas son importantes, pero sí les recomiendo que sean cosas reales y específicas, no irnos muy a los cuentos de fantasía. De cuando yo como nací digo. Claro. o cuando yo estuve en el No, campo. o sea, enfócate en esas competencias que tú tienes intrínsecas tuyas, que son tuyas por naturaleza, y también enfócate en esas competencias que has podido ir desarrollando en lo largo de tu trayectoria laboral. Pero sí es bueno siempre hablar como la verdad y que en lo que tú digas de háblame de ti se enfoque también un poquito con lo que dice tu hoja de vida o tu currículum. Bueno, ahora sí viene mi pregunta. Tú estabas hablando acerca de los errores. Ujú. Ok, hemos conocido unos cuantos, pero según tu experiencia como experta en recursos humanos, ¿cuál es el error más garrafal que tú dices, mira, eso lo descarta automáticamente del proceso de selección? Bueno, ahí ya sí se entra un poquito más en una parte técnica como reclutador, porque ahí entra la parte de entrevistas por competencias, porque a ti te puede decir el candidato, sí, yo trabajo en equipo, yo soy colaborativo, yo soy lo mejor trabajando bajo presión, pero no te dicen en qué momentos o qué situaciones lo han hecho poner a prueba esas competencias. Entonces, a veces te pueden decir, no, yo trabajo en equipo, pero le hago yo una pregunta, cuéntame una situación difícil que hayas tenido con un equipo de trabajo, cómo lo manejaste y qué te dejó de experiencia para no volver a incurrir tal vez en ello. Y ahí se vuelven un 8, como yo digo. O sea, no tiene coherencia lo que dice su pensar con las acciones que ha puesto en práctica. Entonces, eso, para mí, eso es un no garrafal. Lo que me digan, yo trabajé en tal lugar de tal fecha a tal fecha, pero cuando estamos validando informaciones, no coincide. Por eso le exhortamos, digan la verdad, porque al final del día, como decía mi abuelita, lo que tú no quieres que se sepa, no lo hagas. Entonces, si tú saliste por X razón, si tuviste un tema, una situación, di la verdad, porque en el lenguaje corporal y en las acciones como la persona va hablando, uno se da cuenta, y ya más con la experiencia que se tiene ya en el temas de reclutamiento. Otra cosa también que para mí es importante y que es algo para descartar, es que te pueden decir en las entrevistas que manejan ciertas plataformas o el tema de un Excel, y tú le aplicas una prueba y no pasa. Entonces son cosas como
como de validación ya meramente per se, con las cuales uno ya dice, no, ese candidato tiene tales fortalezas, pero lamentablemente se me cayó en tal cosa. Entonces, por eso siempre es como que vayan con la verdad, que sientan seguridad de sí mismos y que sean bien enfáticos en lo que van a aportar a la empresa. ¿Sabes que me gustó mucho cuando hablabas de la parte de la ejemplificación, por Ujú. ejemplo, de una situación? Eso es muy importante, sobre todo porque muchas veces no es que nos estamos fabricando la información, sino que nuestros pensamientos no están del todo organizados y poder plasmar o expresar situación, resultado y desenvolvimiento es complejo a la hora de la verdad. Así que hacer su listica de Pero logros. por eso es importante las recomendaciones que realiza Kristen y es de estar tranquilo, de estar cómodo con uno mismo, porque en ese momento lo que te traicionan los nervios y a veces, como tú dices, si no tienes tus pensamientos organizados, cuando uno está ansioso o está estresado, entonces las palabras no fluyen como deberían. Entonces ese paso es muy importante de tomarse el tiempo, de salir a la hora, de estar media hora antes, de quizá tomar un poquito de agua. Todas esas cosas, aunque parecen insignificantes, son bastante importantes porque es lo que van a prometer un desarrollo de una entrevista adecuada para el candidato. Claro, y que si hay muchos nervios, comienzan a aparecer las famosas muletillas. Exactamente. Ese otro punto ahí que podemos decir que es de los que hacen que un candidato pueda no ser seleccionado, esas muletillas, como tú dices. Claro, que es Eso una es un barrera en la punto. comunicación porque no te permite, la No, persona no fluye. y denota inseguridad. Ujú. Hay algo que salió a relucir en todo esto y es, lo has mencionado 2 o 3 veces, el asunto si participas en un voluntariado. Quizás nosotros como cultura no tenemos esa iniciativa y me gustaría que tú expliques un poquito qué son los voluntariados y el impacto que podría tener en una persona que participa o que ha participado alguna vez en un voluntariado y en otra que ni siquiera conoce lo que es el concepto del voluntariado. Bueno, como les decía al inicio también, que las nuevas corrientes de gestión han hecho que las empresas o sea, las empresas incluyan una parte de lo que es la responsabilidad social Social. en sus empresas. ¿Por qué? Porque asimismo como la empresa puede causar daños al ambiente, a su ecosistema donde esté ubicado, la empresa debería dar una retribución a su comunidad. Entonces, partiendo como de esas nuevas corrientes que hay, vemos muchos voluntariados, Quiéreme como soy, de inclusión con niños del espectro autista, de construcciones de casas, cambio de piso. O sea, es como ver esos jóvenes que tienen esa competencia altruista, por así decirlo, que van a aportar esa colaboración y esas iniciativas a las empresas. Son esos nuevos colaboradores que si se da un tema de cuidar el medio ambiente, te van a decir, pero vamos a la playa, vamos a hacer una iniciativa de recolectar basura o vamos a ir a sembrar. Porque lo he vivido con esos colaboradores o esos candidatos que dicen, yo estoy en un voluntariado. Igualmente, yo pertenecía antes de empezar mi vida laboral a lo que era Quiéreme como soy, y eso te da también otras competencias y otra visión para también el manejo entre tus compañeros, porque te desarrolla una competencia de trabajo en equipo. Sí. Y desarrolla también, me imagino, que la empatía, Exacto, que es tan importante, el hecho de ponerse en el lugar del otro. exacto. Y dándole un pequeño giro a la conversación, me gustaría hacerte una pregunta. Claro. Sabemos que el lenguaje corporal es crucial en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Cómo influye, cómo impacta en una entrevista esta parte? Bueno, así como decían ustedes, que uno se pone nervioso, que es bueno llegar con ese tiempo de antelación. ¿Por qué? Porque ya cuando tú estás en ese conversatorio, como decía Mari, uno tiene que estar viendo al candidato y ver cómo se va manejando con esas preguntas y en su respuesta. Ahí entra ya un poquito el aspecto psicológico con el candidato y el entrevistador. En el caso, yo sería la entrevistadora y puedo ir viendo cómo se maneja, si lo que me está diciendo es real,
si esas preguntas que yo le estoy haciendo, cómo responda, cómo se ponga, el tono que utilice, si se va un tono muy bajito, puede ser que me esté ocultando algo. Si habla muy alto, puede ser que tienda a ser un colaborador que explote. Entonces, todos esos puntitos son decisivos porque es el lenguaje corporal, no habla, pero sí te denota situaciones, O te manda denota, señales. exacto, te manda esas señales de que en X o Y situación ese candidato se va a poner como te está demostrando en esa entrevista. Entonces, por eso es que la entrevista es crucial para decir el sí de ese candidato. O sea que si una persona habla muy alto, así, rígidamente, en un proceso de entrevista, pudiera tener un tipo de personalidad colérica. Sí, así es. Incluso cuando uno va entrevistando, uno no anota todo lo que te va diciendo el candidato, porque es Imposible prácticamente. insostenible, claro. Pero si uno pone buena dicción, manejo de su lenguaje corporal, buena postura, son todas esas cositas, uno la va anotando. Sabe de la empresa, responde rápido, va al grano, analiza rápido las preguntas que se le hacen, o sea, tiene coherencia lo que se le pregunta con sus respuestas. O sea, todo es ahí, es que es como que yo digo, es el laboratorio para nosotros saber si esa fórmula va a funcionar ya en el consumo del día a día. Y hay candidatos, porque se ve de todo, que quizás pueden manejar de manera excelente la entrevista, saben manejar su postura, tienen buena dicción, presentan un excelente comportamiento, y la empresa dice, wow, ese candidato es perfecto. Y entonces sucede que luego en la práctica es todo lo contrario. Exactamente. Entonces, ahí en ese punto es muy importante comunicarle a todos nuestros escuchas que no solamente en la entrevista, ya de que yo hago esa entrevista, yo revisé primero un currículum, yo hice una depuración telefónica y demás, te entrevisto. Luego de ahí, yo voy a validar que esa conversación que hicimos sea real. Entonces, ¿cómo nosotros como gestores humanos potencializamos ese proceso de reclutamiento? Aplicando pruebas, aplicando un caso, tal vez para validar todo eso, cómo pondría en práctica ya en una situación difícil o una situación donde tal vez necesite validar cómo priorizas tu trabajo. Entonces, con las pruebas también psicométricas, validamos, porque en una entrevista, como dices, puede ser el mejor candidato y eso es como yo estaba diciendo al inicio, tú te vas a vender. O sea, yo soy un producto que quiero que esa empresa lo compre porque a mí me interesa que me consuman en esa empresa. Entonces, ¿cómo yo valido de manera interna? Aplicando pruebas psicométricas, porque puede ser que me diga, ay, muy friendly, pero no, cuando maneja situaciones difíciles o de mucho estrés, explota. Entonces, ya no me está ajustando al fit. Entonces, por eso es que el reclutamiento tiene como tantos pasos y por eso nosotros los gestores humanos decimos, cónchale, reclutamiento es el departamento más fuerte. Ahí es donde está la candela. Es mi parte menos favorita. Exactamente. Esa es la palabra. Es la parte menos favorita y es por eso, porque es un proceso que a veces, dependiendo la empresa, son sus procesos. Porque Sí, nosotros y la tenemos- responsabilidad que Exacto, y conlleva. la responsabilidad, pero hay veces procesos que te duran muchísimo por eso mismo, porque tú dices, ya tú agotaste todo el proceso y ya en la prueba se te cae el candidato. Entonces tú no puedes pasar una terna que tenga irregularidades ni en la depuración de validación de referencias, ni en las depuraciones crediticias o el tema de buena conducta, que son como requisitos previos que tenemos nosotros como país, como legislación. Entonces, es importante que el candidato también sepa eso. O sea, lo que tú estás diciendo, también eso se va a validar en unas pruebas que te dicen, esa es la personalidad de este colaborador, o no te va a resultar porque va a explotar con esa cultura que tú tienes. Entonces, una de esas pruebas que es muy usada y la más top para mí es la prueba DISC, que ahí te muestra cómo esta persona es verde, amarilla o es roja.
pero ahí tú vas viendo cómo se te va a ir el comportamiento a futuro de ese candidato, que hoy tú no lo conoces, pero con esas pruebas tú puedes tener una proyección Una a visión. futuro, exactamente, de cómo va a ser su desempeño, cómo va a ser sus responsabilidades, y cómo va a ser sus relaciones interpersonales dentro de esa nueva cultura en la cual se va a estar adaptando. Totalmente. Sabes que para muchas personas resulta difícil el proceso de realizar un autoanálisis. Entonces yo quiero que tú me redirecciones a esas personas que tal vez están bajo ese contexto o bajo esa dirección sobre la famosa pregunta, cuéntame sobre tus fortalezas y debilidades. Ay, ay, ay. Porque mira, muchas veces uno se siente y comienza a pensar, pero, pero a la hora de uno comenzar a hacer ese chequeo es Es difícil. difícil. Querido candidato, permíteme decirte que tus fortalezas y tus oportunidades de mejora son lo que tú llevas y lo que te permite a ti ir creciendo. Esas oportunidades de mejora que a veces sentimos, porque yo siento que es más un tema cultural de Ujú. nosotros como dominicanos, que no tenemos tal vez esa apertura de tener conversaciones difíciles y de saber cuáles son mis limitantes, pero esos limitantes no significa que tú eres malo. Esos limitantes lo contrario. Por eso te digo, querido candidato, tus oportunidades de mejora son tus motivadores, son lo que te van a hacer que tú hoy eres un analista, pero mañana tú quieres ser gerente. Pero con esas oportunidades de mejora que tus líderes te van diciendo, que tú mismo puedes ir identificando. Un ejemplo, una oportunidad muy común es la comunicación efectiva. Entonces, puedo hablar de mí. Yo siempre en una entrevista trato de decir, bueno, una de mis oportunidades es la comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque mi mente va muy rápido y a veces cuando me preguntan algo puede ser que yo responda antes porque ya yo vengo analizando lo previo. Pero no es malo porque eso denota también que tú eres una persona rápida, que tú tienes capacidad de análisis y otras cosas. Entonces, te invito, candidato, a que tú a ese entrevistador le digas, mi fortaleza, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, pero también hay oportunidades de mejora que son las que te impulsan a seguir mejorando, a seguir creciendo, es tu mayor motivador. Así que no tengas miedo de decirlo, porque una oportunidad de mejora muy común es lo de, yo soy muy, Dios mío, se me fue la palabra, proactivo. O que me gustan las respuestas rápidas. No es malo. A veces, ¿cómo tú lo vas a implementar tal vez con un compañero que no es como tú? Pero eso denota en ti que tú eres una persona que va a estar trabajando por resultados, que te interesa estar con esos resultados ahí para tu supervisor. O sea, que véanlo como algo positivo. Siempre a todos los candidatos que yo veo, cuando le voy a preguntar cuáles son 3 fortalezas y 3 oportunidades, cuando se me quedan callados en las oportunidades, yo se lo digo. Digo, esos son tus motivadores, no tengas miedo. Dime cuáles son esos motivadores, qué tú quieres cambiar en ti por ese personal laboral, pero cuéntame. Que también el entrevistador debe tener esas herramientas de poder romper el hielo y poder indagar en ese candidato para ver si uno se da cuenta, porque no le voy a mentir, si uno se da cuenta en la entrevista que ese candidato no lo tiene, uno dice, está bien. Pero si uno ve que realmente tiene esas competencias y que pueden ser no tanto negativas, sino realmente oportunidades, uno le incita a que te den una respuesta. Dime una, por lo menos, una oportunidad que tengas desarrollando actualmente. Sabes que, bueno, le voy a comentar algo y es personal. Yo leí un libro que me gustó mucho que se llama El arte de la prudencia y como extrapolando, vinculando parte de lo que dice el libro con esta realidad de las entrevistas laborales, yo quisiera preguntarte algo. Tú sabes que dentro de los principales motivadores está el salario o la remuneración económica. ¿Consideras tú prudente que venga yo a preguntarte de entrada en la primera entrevista sobre el salario que podría ganar sobre X o Y posición? Sí, el candidato es bueno también que eso se vaya rompiendo ese enigma que nosotros tenemos dentro de gestión humana, que te dicen, si tú preguntas el salario, si tú quieres negociar, te van a descartar. No, porque al final del día, no importa si se habla al inicio o al final, pero el tema del salario y esos beneficios que conllevan esas responsabilidades
se va a hablar, se va a discutir, porque puede ser un candidato que tú te estés llevando de algún lugar, que tú estés haciendo un headhunting. Eso no importa. Ahora bien, tenemos que también nosotros como candidatos tener un termómetro de ver si en esa primera llamada me deben hablar de salario. ¿Por qué? Porque si es simplemente validando informaciones de currículum para ver si tú tienes el fit para iniciar el proceso, no es recomendable porque todavía no estamos en esa etapa. Pero si ya cuando tú vas a una primera entrevista, o una entrevista puede ser virtual también, que te digan, conoce la empresa, ¿qué sabes del puesto al cual estás aplicando al final? Puedes decir, me gustaría saber un poco, no sé si es el momento, pero me gustaría saber cuál es el paquete de beneficios que tienen, cuál es el salario que ustedes están manejando para esa posición, porque tú también como candidato estás invirtiendo un tiempo. Claro. Y también nosotros como entrevistadores, con nuestra vacante, que puede ser que tengamos una fecha tope para cerrarla, es importante que vayamos cerrando dudas y no perder el tiempo ni tú como candidato ni nosotros como entrevistadores para así poder buscar otros, tal vez, otros perfiles. Pero es como tener esa noción o esa prudencia de ver, tal vez ahora puedo preguntar en esta primera entrevista o ya cuando vaya formalmente a la empresa, que me pregunten si tengo alguna pregunta adicional sobre el puesto que estoy aplicando y ahí hacen como esa pequeña conversación de validación. Ok. Pues ya para cerrar, me gustaría, has hecho todas las recomendaciones que uno se puede imaginar, pero este campo es bastante amplio. Entonces me gustaría que te despida de nuestra comunidad con algunos tips que no se pueden olvidar al momento de esa entrevista. Bueno, queridos candidatos que estén viendo este podcast, bueno, mis recomendaciones puntuales serían llegar a tiempo, investiga sobre la empresa, valida tal vez su página web, qué actividades han hecho, porque si tú puedes decir, yo conozco la empresa y veo que ustedes hacen tal actividad, tal tema de integración, ya da un cambio del chip para nosotros como entrevistadores a ese candidato. Y que hablen siempre la verdad y aprovechen esas oportunidades que ustedes tienen para también venderla como motivadores y puntos de desarrollo ustedes para lograr llegar a esa cúspide profesional. Siempre digo que lo bueno se comparte. Así que por favor no olvides de compartir este video con algún familiar o con alguna persona que esté en el entorno laboral. Y claro está, ver también nuestro primer episodio que emitimos cuando estábamos Pinito sobre las entrevistas estratégicas. Así es. Así que hasta la próxima. Bye bye. Bye.